El 16 de junio de 2015, un empresario de 70 años bajó por una escalera mecánica dorada del edificio más famoso de Manhattan y anunció que quería ser presidente de Estados Unidos. Nadie lo tomó en serio. En ese momento, prácticamente todos los medios de comunicación importantes del país lo veían como una broma, como un ego caminante, como un multimillonario aburrido buscando publicidad para su marca de hoteles. Los medios apostaban dinero, literalmente, a que no llegaría siquiera a las primarias. 9 años y 5 meses después, ese mismo hombre iba a jurar por segunda vez como presidente de Estados Unidos, con 77 millones de votos, la segunda mayor cantidad de votos en toda la historia electoral estadounidense, con el control simultáneo de la Casa Blanca, el Senado, la Cámara de Representantes y la Corte Suprema, con más poder concentrado en una sola figura política que casi cualquier presidente estadounidense de las últimas décadas, y con una historia personal que incluye, de forma sin precedentes, 2 juicios políticos, 4 imputaciones penales, una condena por 34 delitos graves, 2 intentos de asesinato, la organización de un ataque al Capitolio de Estados Unidos y una recuperación política que ningún estratega serio en el mundo creyó posible. Su nombre es Donald Trump, y su historia, vista sin filtros ideológicos, simplemente como narrativa política, es una de las trayectorias más extraordinarias del siglo XXI. Un hombre que empezó como caricatura, que se convirtió en amenaza, que pareció destruido después de perder unas elecciones, y que regresó, contra todas las predicciones de los expertos, con más poder que la primera vez. Hoy vamos a recorrer exactamente cómo lo hizo. ¿Y por qué? Casi una década después de bajar por esa escalera dorada, prácticamente nadie en el mundo puede ignorar la sombra política que proyecta hoy este hombre. Antes de entrar en esta historia, si te interesa el tipo de contenido que hacemos en el canal, historias reales sobre cómo se construyen y se destruyen los países, los líderes y las civilizaciones que definen el mundo actual, suscríbete y activa la campana. Cada semana publicamos un nuevo video como este. Para entender cómo Trump llegó a donde llegó, hay que entender primero lo que hizo en 2016. Y lo que hizo no tiene precedentes claros en la historia política moderna. Cuando Trump anunció su candidatura, el Partido Republicano tenía 17 candidatos serios, gobernadores con años de experiencia, senadores prestigiosos, hijos de expresidentes, personas con carreras políticas construidas cuidadosamente durante décadas. Y Trump, un empresario neoyorquino sin ninguna experiencia política previa, los aplastó a todos, uno tras otro. Su método era simple, brutal y absolutamente distinto a todo lo que la política estadounidense había visto antes. No usaba tarjetas de puntos de conversación, no consultaba encuestas focales antes de hablar, no pedía disculpas cuando decía algo controversial, y decía cosas controversiales prácticamente todos los días. Insultaba a sus rivales con apodos que la prensa consideraba inaceptables, pero que la audiencia recordaba. Prometía construir un muro en la frontera con México y que México lo pagaría. Prometía vaciar el pantano de Washington. Prometía traer de vuelta los empleos manufactureros que Estados Unidos había perdido en las últimas décadas, y algo que ninguno de los expertos anticipó ocurrió. La gente lo escuchaba. Millones de estadounidenses, trabajadores industriales, familias del cinturón de óxido, personas que sentían que la política tradicional los había abandonado durante décadas, vieron en Trump algo que no habían visto en ningún político convencional. Vieron a alguien que hablaba como ellos. Expresaba en voz alta las frustraciones que ellos sentían en silencio, que atacaba a los mismos medios, a las mismas élites, al mismo sistema del que ellos también desconfiaban. No importaba si Trump decía cosas técnicamente incorrectas. No importaba si algunas de sus promesas eran imposibles de cumplir. Lo que importaba era el sentimiento. Y ese sentimiento, en noviembre de 2016, lo llevó a ganar la elección más impactante de la historia moderna de Estados Unidos, contra Hillary Clinton, una de las políticas más experimentadas del país, ex primera dama, ex senadora, ex secretaria de Estado. Trump perdió el voto popular por casi 3 millones de votos, pero ganó el colegio electoral. Y en la madrugada del 9 de noviembre de 2016, Donald Trump se convirtió en el 45º presidente de Estados Unidos, sin haber ocupado nunca antes un cargo público, sin haber servido nunca en el ejército y sin haber tenido nunca que rendir cuentas a un electorado. Los 4 años siguientes iban a redefinir para siempre lo que significaba ser presidente en el siglo XXI. La primera presidencia de Trump fue el gobierno más caótico y más disruptivo que Estados Unidos había visto en generaciones. Recortes de impuestos históricos, retirada de acuerdos internacionales como el Acuerdo de París sobre Cambio Climático y el Acuerdo Nuclear con Irán, renegociación del Tratado de Libre Comercio con México y Canadá,
reforma de la Corte Suprema con 3 nuevos jueces nombrados por él, todos de línea conservadora. Un ritmo de decisiones y controversias tan intenso que dejó el periodismo político estadounidense literalmente exhausto. Trump fue impugnado 2 veces por la Cámara de Representantes durante ese primer mandato, un récord histórico. Sobrevivió a ambos procesos gracias al voto del Senado, pero cada uno lo dejó políticamente marcado. Y entonces, en 2020, llegó la pandemia. El manejo del gobierno de Trump frente al COVID-19 dividió al país como pocos eventos habían hecho antes. Las tensiones económicas, sociales y sanitarias se combinaron con protestas raciales masivas después de la muerte de George Floyd. Y en noviembre de 2020, Trump perdió las elecciones frente a Joe Biden. Perdió por 7 millones de votos populares. Perdió el colegio electoral 306 a 232. Perdió los estados clave que había ganado en 2016, Michigan, Pensilvania, Wisconsin, Georgia, Arizona. Cualquier político normal habría reconocido la derrota, dado un discurso de concesión, y se habría retirado a preparar el resto de su vida. Trump hizo lo contrario, se negó a aceptar el resultado. Durante semanas denunció públicamente, sin pruebas concretas que resistieran el escrutinio judicial, que la elección había sido fraudulenta. Presentó más de 60 demandas en distintos tribunales. Perdió prácticamente todas. Y el 6 de enero de 2021, mientras el Congreso estaba certificando la victoria de Biden, ocurrió algo que ningún estadounidense vivo había visto antes. Miles de seguidores de Trump asaltaron el Capitolio de Estados Unidos, rompieron ventanas, golpearon a policías, buscaron por los pasillos al vicepresidente y a la presidenta de la Cámara con la intención de detenerlos. 5 personas murieron en los eventos inmediatos y en los días siguientes. Y ese día, en ese momento exacto, prácticamente toda la clase política de Estados Unidos, incluyendo miembros importantes del propio Partido Republicano, dio por terminada la carrera política de Donald Trump. Los medios lo declararon acabado. Los estrategas escribieron sus obituarios políticos. Incluso los republicanos más leales empezaron a distanciarse públicamente. Y en los 3 años que siguieron, Trump fue imputado penalmente en 4 casos distintos, en distintos estados. Cargos que iban desde manejo indebido de documentos clasificados hasta interferencia en elecciones, pasando por delitos financieros en Nueva York. En mayo de 2024, se convirtió en el primer expresidente en la historia de Estados Unidos en ser declarado culpable de 34 delitos graves. Y aún así, Trump no se rindió, porque mientras los expertos lo daban por muerto políticamente, algo mucho más profundo estaba ocurriendo en la base electoral que lo había apoyado desde el principio. Cada imputación penal, cada juicio, cada intento de detenerlo, era interpretado por millones de sus seguidores como una prueba de exactamente aquello que Trump les había estado diciendo desde 2016, que el sistema estaba corrupto contra él y contra ellos. En julio de 2024, ocurrió algo que ni el mejor guionista de Hollywood habría escrito. Durante un mitin en Butler, Pensilvania, un joven de 20 años disparó con un rifle desde el techo de un edificio cercano al escenario donde Trump estaba hablando. Una bala rozó su oreja derecha. Milímetros más adentro, y la historia habría terminado ahí. Trump cayó al suelo. Los agentes del servicio secreto lo cubrieron con sus cuerpos. Y entonces, cubierto de sangre, con el peligro todavía sin descartar completamente, Trump se levantó el puño hacia la multitud y gritó una sola palabra que se convirtió en el símbolo de toda su campaña: ¡luchen! Esa imagen, un hombre de 78 años, sangrando por la oreja, levantándose para desafiar al asesino que había fallado por milímetros, dio la vuelta al mundo en cuestión de horas y transformó, en un solo instante, la narrativa de toda la elección. Trump ya no era solo un candidato. Se había convertido, para millones de personas, en un sobreviviente, en un mártir, en una figura casi mítica. 2 meses después, en septiembre, un segundo intento de asesinato fue frustrado antes de que ocurriera, cuando el servicio secreto detectó a un hombre armado escondido cerca del campo de golf de Trump en Florida. Y en noviembre de 2024, el mundo entero se enteró del resultado. Trump había ganado, y no había ganado por poco: 77,3 millones de votos populares, 312 votos electorales, la segunda mayor cantidad de votos en la historia electoral de Estados Unidos, superado únicamente por Joe Biden en 2020. Ganó todos los 7 estados clave que decidieron la elección. Ganó el voto popular, algo que ningún candidato republicano había logrado en 20 años. Ganó la mayoría del Senado, y su partido conservó la mayoría en la Cámara de Representantes. Por primera vez en 2 décadas, un mismo partido controlaba simultáneamente la Casa Blanca, el Senado, la Cámara y, gracias a los 3 jueces nombrados durante su primera presidencia, también la Corte Suprema. Trump se convirtió en solo la segunda persona en la historia de Estados Unidos en ganar 2 mandatos presidenciales no consecutivos.
El primero había sido Grover Cleveland, en el siglo XIX, y el 20 de enero de 2025, en una ceremonia celebrada dentro del Capitolio por el frío extremo, el mismo Capitolio que había sido asaltado exactamente 4 años antes por sus seguidores, Donald Trump juró por segunda vez como presidente de Estados Unidos, con más poder político concentrado que casi cualquier presidente estadounidense en generaciones, con la mayoría de sus enemigos políticos de la primera presidencia neutralizados o retirados, y con un mandato electoral que ninguno de los expertos que lo habían dado por acabado en 2021 había considerado remotamente posible. 9 años y 7 meses después de bajar por esa escalera dorada del Trump Tower, Donald Trump había logrado algo que ninguna otra figura política del siglo XXI había hecho. Había sobrevivido a 2 juicios políticos, había sobrevivido a 4 imputaciones penales, había sobrevivido a una condena por 34 delitos graves. Había sobrevivido a 2 intentos de asesinato y había sobrevivido a una derrota electoral que, en cualquier otra época, habría terminado su carrera para siempre. Y no solo había sobrevivido a todo eso, había regresado al poder con más votos, más apoyo popular y más control institucional que en su primera presidencia. La pregunta que esta trayectoria plantea, y que la historia política del siglo XXI todavía no ha logrado responder, es esta. ¿Qué pasó exactamente en Estados Unidos para que esto fuera posible? ¿Cómo llegó un país que había sido el ejemplo global de la democracia liberal durante casi un siglo a elegir 2 veces, con creciente apoyo, a una figura que rompe casi todas las convenciones de esa misma democracia? Los defensores de Trump dicen que su éxito refleja el rechazo genuino de millones de estadounidenses comunes a una élite política que los ignoró durante décadas. Que Trump es simplemente el mensajero de una frustración real y legítima. Sus críticos dicen que Trump no es la causa, sino el síntoma, que su ascenso refleja una crisis mucho más profunda de las instituciones democráticas estadounidenses, que su poder personalizado y su desprecio por las normas tradicionales han normalizado formas de hacer política que hasta hace poco eran impensables en Estados Unidos. Los dos, quizá, tienen algo de razón. Lo que es indiscutible es esto. En el año 2026, mientras este video se publica, Donald Trump es la figura política más poderosa del planeta. Un multimillonario de 79 años que empezó su carrera política como una broma y que hoy controla el aparato militar, económico y diplomático más poderoso jamás construido en la historia humana. Nadie sabe todavía cómo terminará esta historia. Pero lo que sí es seguro es que dentro de 100 años, cuando alguien escriba la historia del principio del siglo XXI, este hombre y esta trayectoria van a ocupar un capítulo entero. Porque ninguna otra figura política de esta era ha logrado tan solo romper tantas reglas y sobrevivir a todo. Cuéntanos en los comentarios qué opinas sobre el fenómeno Trump. ¿Es la causa o el síntoma de algo más profundo? Y si te gustó este video, ya sabes lo que tienes que hacer. Dale like, suscríbete al canal, activa la campana y compártelo con alguien más a quien también le fascina entender cómo funciona realmente el poder en el mundo actual. Nos vemos en el siguiente.